continuar con, ya les envié los archivos de las presentaciones para que pues ustedes tengan la referencia, me lo pidió su compañera. Y vamos a terminar con el análisis precisamente de los cambios que ocurren normalmente en los exámenes de laboratorio en la mujer embarazada. Aquí vemos una tabla comparativa, creo que esta ya también la analizamos ayer, sobre la leucocitosis que podemos encontrar en una mujer embarazada. Hasta 15,000 leucos, mientras que en una mujer no embarazada, 10,800. Es una gran diferencia. Así como la hemoglobina, de 12 a 16 en una mujer normal, o sea, sin embarazo, y de 10 a 14 en una mujer embarazada. Hay otros cambios importantes, como por ejemplo, aquí vamos a ver más adelante. Más adelante. Bueno, también ya hablamos de la alcalosis respiratoria y habíamos quedado ya en la alcalosis respiratoria compensadora. Los lípidos totales suben de un valor normal de 650 miligramos a 1,000 miligramos por ciento al final del embarazo. También, por lo tanto, el colesterol se incrementa. Sodio, potasio, cloro y magnesio permanecen normales. La grasa en la mujer embarazada aumenta de un 20 a 40%. ¿Qué pasa con las insulina y los carbohidratos? Recuerden que el embarazo frecuentemente y a menudo es un estado diabetogénico. Es decir, es un estado en el cual, si existen factores predisponentes sobre todo, es fácil que la mujer curse con diabetes gestacional. Ya veremos el tema en específico. El consumo de oxígeno se incrementa un 14% durante el embarazo. La postura de la mujer durante el embarazo hace que ella curse con cierta frecuencia con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay una hiperlordosis lumbar compensatoria. El hecho de que el útero el crecimiento del útero cambia el centro de gravedad y la mujer, para mantener el equilibrio, tiene que echar su cuerpo hacia atrás, haciendo que esto genere una hiperlordosis lumbar, sobre todo ya en embarazos avanzados. Hay una hiperlordosis lumbar, la paciente se va hacia atrás. Vean ustedes una mujer con un embarazo ya después de los 7, 8 meses, ya echa su cuerpo hacia atrás para que el útero se mantenga en el centro. Eso genera una hiperlordosis lumbar. Existen otros cambios importantes que ya veremos cuando hablemos de infección de vías urinarias, sobre la dextrorotación, la éstasis de la orina. Fíjense cómo se encuentra el colesterol y los triglicéridos durante el embarazo. A veces nos envían pacientes que dicen que les han dado hasta estatinas porque tienen incrementados los triglicéridos y el colesterol. El incremento es importante. ¿Cómo se va cómo explicamos o cómo se explica la vía de transferencia de nutrientes de la madre al feto? Entonces, tenemos que están los nutrientes, llegan al aparato digestivo de la paciente, pasan por el sistema porta de la paciente. Aquí están las hormonas relacionadas con el intestino, que actúan también llegando al hígado. Llegan al hígado, llegan al hígado las sustancias nutritivas, pasan por la vena hepática a la sangre arterial materna, pasan a los órganos maternos primeramente, y de ahí regresan a la sangre por sangre arterial materna, también llegan a la vena umbilical. Pero recuerden ustedes que
nuestra mujer embarazada va a enviar sangre desoxigenada por las arterias umbilicales y va a arterias umbilicales del feto que llevan sangre venosa, van a hacer el intercambio y van a regresar por la vena umbilical la sangre oxigenada hacia el feto. Pero precisamente la sangre que llega a la placenta desde la parte materna llega por sangre arterial materna por las arterias espirales. Las arterias espirales traen los nutrientes, llegan al espacio intervelloso, de ahí a la placenta. El metabolismo del hierro durante el embarazo es algo muy importante, que ya habíamos visto que se incrementa, permítanme usted. Sale, hasta luego. Bueno, entonces el metabolismo del hierro es muy interesante durante el embarazo porque por lo menos los requerimientos se ven aumentados. Hay un aumento de la absorción del hierro por el intestino. Llega a la sangre materna y el hierro ferroso se oxida al estado férrico. La eliminación normal del hierro, 1 miligramo al día por orina, desechos fecales, bilis, sudor y uñas. El aumento del hierro sérico más transferrina. Hay un incremento, pues, las reservas de hierro en el páncreas, hígado y médula ósea de 500 miligramos, las reservas varían según la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la médula ósea? El ion férrico más el grupo EN forman la hemoglobina. El aumento de los eritrocitos también sirve para satisfacer la demanda durante el embarazo. De todas maneras, hay un aumento del hierro sérico, así como de la transferrina. En cuanto al peso en el embarazo, ya vamos a ver unas tablas especiales cuando veamos el control prenatal. Vamos a ver que el peso, la ganancia de peso es diferente para una mujer con delgada, con peso, una mujer regular, sería una mujer ni delgada ni obesa, y luego vendría la obesidad. Pero en términos generales, para una mujer estándar, para América Latina se considera que el peso mínimo esperado de ganancia, mínimo, mínimo, sea de 6.900 kilogramos. Un peso máximo para la mujer que tiene un peso estándar previo al embarazo y que es de América Latina, se espera una ganancia máxima de 11 kilos.
Una disculpa, una disculpa. Entonces les decía que el peso mínimo de ganancia al final del embarazo en América Latina, 6 kilos 900. Y un máximo de 11 kilos para una mujer estándar. Por supuesto que hay variación para una mujer con bajo peso, o sea, delgada. Igualmente no es lo mismo para una mujer con obesidad ni una mujer que tiene un embarazo gemelar. Ya vamos a analizar una tabla. Aquí estamos hablando de una mujer con complexión estándar. ¿Cuánto es lo máximo que debe ganar? 11 kilos de peso en América Latina. El feto del peso es de aproximadamente 3.220 gramos, el líquido amniótico 920 gramos, el crecimiento mamario, miren ustedes cómo la mama llega a pesar casi 500 gramos, llegan a pesar casi 500 gramos. La placenta otros 500 gramos. Por eso les decía que cuando la mujer está en decúbito dorsal, es decir, acostada, va a recibir un peso total, su vena cava, miren, del feto 3.220, perdón, líquido amniótico 920, crecimiento mamario 460, o sea, son varios kilos de peso que es lo suficiente para obstruir el retorno venoso. Hablando del nitrógeno, la mujer embarazada está en anabolismo, acumulando nitrógeno hasta de 515 gramos. Está en un estado de ganancia de energía y reservas. Anabólicamente hablando, está acumulando energía. Así, aquí vemos una tabla de cómo está distribuida la ganancia de kilogramos. Aquí se hace una tabla de 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos distribuidos entre el feto, la placenta, líquido amniótico, líquido extracelular, grasa, útero y mamas y sangre. ¿Sí? Esos 12 kilos están distribuidos, pues, al final del embarazo, en feto, placenta. El feto es el que más pesa, 3.200. Ya vimos el peso de la placenta, líquido amniótico, grasa, útero, sangre. Recuerde que hay un incremento del 50%. Nuevamente aquí vemos otra tabla comparativa, donde vemos un feto más pequeño, ¿no? Que aquí habla de un feto de 2.800. De 2.800 ya sería para México un feto con bajo peso. No con bajo peso, pero llegando a la percentila 50, 10, donde tenemos 2.200, de 2.200 a 2.600, pero ya es un feto tendiente a pesar menos de lo esperado. En cuanto a la sangre materna, un litro, 1.000 mililitros, pues. Útero, líquido amniótico y placenta, fíjense, 900 gramos útero, ya decíamos que puede llegar hasta 1.200, líquido amniótico 750, placenta 500 gramos, tejido mamario 400, depósito de lípidos y líquido intersticial de 3 a 50 gramos, un total de 10 kilos, ¿no? Hablando, pero decimos que para América Latina son 11 kilogramos. Nuevamente, otra tabla comparativa, de acuerdo, aquí habla de el incremento de peso, cómo va ganando peso. A las 10 semanas, el peso se pesa 5 gramos, el feto. A las 20 semanas, menos de 500 gramos. A las 30 semanas, una semana antes de los 7 meses, 1,5 kilos. Y a las 40 semanas, 3,400. Esta tabla nos da una ganancia mayor de peso. Decíamos que para América Latina, 3,2 kilos es el peso promedio para una mujer de talla estándar. Nuevamente otra tabla de distribución de los líquidos. Y la ganancia del peso materno, ¿no? Cómo va a ir ganando peso, pero esto ya lo vamos a ver en una tabla más concreta ahora que veamos control prenatal, que no tarda mucho en que veamos control prenatal. Por supuesto que una mujer que tiene apenas 10 semanas de embarazo, pues no tiene mucha ganancia de peso, pero a partir de la semana 10, miren cómo hay un incremento del peso, ¿sí? ¿Sí? Por ahí por la semana 25 ya está pesando, ya ha ganado 5 kilos de peso más.
El resto del embarazo gana los otros 5 de kilos de peso, llegando a 10 para, para la mujer latinoamericana. Así es que estamos presentándoles unas tablas de la ganancia para mujeres mexicanas, por ejemplo. Este es estrictamente para mujeres mexicanas. Al final del embarazo, en la percentila 10, 9.2 kilos. Percentila 50, 12 kilos, casi los 11 que les decía. Y la percentila 90, 16 kilos. Todos estos, esta ganancia de peso, es un peso, todavía sería un peso normal, ¿no? Para la mujer mexicana a las 40 semanas. Como máximo 16.3, como mínimo 9.2 y como promedio 12.4, un poco más de los 11 que yo les dije para la mujer en América Latina. La ganancia de peso materno pues está en relación también con el tamaño del feto. En otros países como en Estados Unidos, donde los fetos pueden tener un peso promedio de 4,5 kilos, a diferencia de los 3,200 para México, pues entonces tenemos mayores ganancias de peso. Por eso es muy importante ver en qué tipo de mujer estamos viendo, ¿no? ¿Qué otros cambios hay en la mujer embarazada? Cambios en los tegumentos. Sí, hay cambios en la piel, aunque ya lo vamos a ver como signos de embarazo. Signos de embarazo que ya vamos a ver en el siguiente tema. La piel va a presentar cambios en el embarazo. ¿Qué tipo de cambios? Pues en la cara va a originar el llamado cloasma. Además, hay un aumento del pigmento en la areola mamaria. Vamos a encontrar también en la línea morena, que va del ombligo al borde superior de la sífilis del pubis. Recuerden que anatómicamente la línea alba es la línea de la saponeurosis, de la fusión de los rectos en el abdomen. Así es que la línea del embarazo es la línea morena. Va a haber hiperpigmentación mamaria, sobre todo a nivel de la areola. Y en algunas mujeres el cloasma, que es una pigmentación en la cara. Esto debido pues a el efecto hormonal que hace fotosensible la piel de la mujer. En el embarazo vamos a encontrar estrías por despegamiento del tejido subcutáneo, secundario al estiramiento de la piel. Esto sobre todo está relacionado con las hormonas, los esteroides, ¿no?, que se producen durante el embarazo. Son verdaderas rupturas del tejido, de las fibras de la piel, pero unas fibras más profundas. No es propiamente la piel, sino son capas profundas de la piel, del tejido celular subcutáneo, donde se van a observar verdaderas rupturas de esas fibras, sobre todo de las fibras de colágeno. Entonces, esta ruptura no necesariamente es solamente por efecto del estiramiento, sino que el efecto normal del embarazo hace que las fibras de colágeno se fragmenten más y queden verdaderas rupturas de las fibras profundas de la piel. A diferencia de otros estados donde hay distensión abdominal, como por ejemplo la ascitis en pacientes que tienen cirrosis hepática, ellos no presentan, a pesar de que hay una gran distensión del abdomen, no presentan ruptura de las fibras reticulares de la piel. Y en la mujer embarazada, ¿por qué sí la distensión ocasiona esa ruptura y esas estrías? Por el efecto de las hormonas que hacen más laxas las fibras reticulares de la misma piel. Aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas,
Ya les decía que hay hiperpigmentación de cara, mamas, abdomen y muslos. Hablando de la hiperpigmentación de mama, ya lo veremos cuando veamos diagnóstico de embarazo y lo veremos un poco más detallado. Conforme avanza el embarazo, sobre todo ya llegando el, a término, vamos a ver que puede haber grados variables de separación de la sínfisis del pubis, debido a que esta es una sincondrosis, es una articulación conocida como una sincondrosis. La articulación de la sínfisis del pubis se separa previo al trabajo de parto, con la finalidad de mejorar los diámetros de la pelvis de una manera natural. ¿Sí? Actúan algunas enzimas para que esta sincondrosis se genere una separación en la sincondrosis, pudiendo llegar hasta luxaciones de la sínfisis del pubis. Esto es un mecanismo maravilloso en preparación para que la cabeza fetal pueda atravesar los estrechos de la pelvis ósea. Ya decíamos que va a haber una hiperlordosis lumbar y además, durante el embarazo, ya decíamos que va a haber acumulación de líquido. Cerca de 7 litros de agua más se van a acumular en la mujer embarazada por diferentes fenómenos. Y ese líquido puede quedar acumulado sobre todo en los miembros pélvicos, pero también en el túnel del carpo. El túnel del carpo se ve afectado por ese aumento de líquido y puede comprimir los nervios de la mano, dándonos un dolor, y que a veces es necesario seccionar el túnel del carpo para liberar esa compresión que se está dando. La mujer tiene sensación de, dice, es que se me hincha la mano, pero en realidad no la tiene tan hinchada los dedos, sino lo que tiene es acumulación de líquido en el síndrome, en el túnel del carpo, que comprime las fibras nerviosas de la mano. Eso son síntomas frecuentes durante el embarazo. En cuanto al ángulo costovertebral, se bloqueó el sonido, hablando de la exploración de las vías urinarias, hay un signo de Coté para la exploración del uretero. Nosotros podemos buscar en el ángulo costovertebral, donde se genera un ángulo entre las costillas y la columna. Durante la última costilla y la columna, en la parte posterior, genera un ángulo costovertebral, que podemos comprimirlo para saber si hay datos de infección de vías urinarias, para ver si hay infección de vías urinarias. Este ángulo costovertebral es más sensible y marcado en el ángulo derecho, porque hay una dextrorotación del útero. El útero naturalmente rota hacia la derecha durante el embarazo, haciendo que haya algunos cambios del lado derecho, sobre todo que haya más posibilidades de infección del lado derecho por la torsión que está sufriendo el uretero. En el embarazo hay un aumento en el número de micciones. Es común que haya un aumento en el número de micciones, que puede ser confundido con un síntoma temprano de cistitis. No es lo mismo que la mujer vaya frecuentemente a orinar y quede satisfecha, a que vaya frecuentemente a orinar y quede con ganas de orinar. Entonces, es muy importante destacar que el número de micciones incrementado en el embarazo obedece más a un aumento en la vascularización del trígono vesical, que es el sensor de la vejiga, para generar la micción, así como el descenso de la capacidad vesical por el crecimiento fetal, favorecen que haya micciones más frecuentes, sin necesidad de que sean por infección de vías urinarias. Es común que confundamos que la paciente que embarazada vaya a orinar frecuentemente, decimos, es que tiene infección. No. Podemos decir que tiene infección cuando tiene disuria, poliaquiuria,
Pero si nada más está incrementada la frecuencia, entonces esto es debido a una hipervascularización del trígono vesical que es natural durante el embarazo, además de la capacidad disminuida, de la capacidad vesical disminuida por el crecimiento fetal. Ya el día de ayer habíamos hablado del flujo renal. Este flujo renal se incrementa de un 25 a 50%, es decir, la filtración glomerular se va a incrementar. Justamente hoy revisaba los laboratorios de una paciente y me acordé de ustedes porque se ve incrementado más, a veces más del 50% el filtrado glomerular de la paciente. Entonces, es importante que ustedes vean que hay un incremento en el volumen sanguíneo, en la cantidad de agua, y todo eso hace que la filtración glomerular se incremente. Y con esto, el aclaramiento de la urea ya ha sido. Ya les decía que hay un hidrouréter, hay una cierta inflamación, acumulación de líquido en el uréter del lado derecho. Generalmente por la llamada dextrorotación que sufre el útero, les decía, durante el embarazo hay una dextrorotación, gira hacia la derecha, y también por el efecto de la progesterona. Esta dextrorotación hace que el útero sufra una disminución en su calibre, en su luz, y pueda tener una éstasis urinaria, se acumule un poco de orina ahí. Esta éstasis urinaria en los ureteros contribuye a la mayor incidencia de infección de vías urinarias. Ya vamos a ver todo esto ahora que veamos infección de vías urinarias. Recordando que hay una bacteriuria asintomática en el 6% de los embarazos, podemos encontrar bacteriuria asintomática, quiere decir que laboratorialmente por examen general de orina tiene infección sin síntomas. El 6% de las mujeres puede cursar con esto. Y estas bacterias asintomáticas pueden desarrollar pielonefritis aguda hasta en 1.5%. Por eso es que, aunque haya bacteriuria asintomática, la paciente dice no tengo ardor para orinar, lo único que tenemos es que tiene leucocituria y otros datos de infección de vías urinarias en el examen general de orina. Bacterias presentes, bacteriuria, perdón, y entonces en un 6% las mujeres embarazadas van a tener bacteriuria asintomática, por lo tanto hay que hacerles exámenes generales de orina para descartar bacteriuria asintomática, ya que en un 6% esta bacteriuria asintomática que se presenta en un 1.5% puede darnos pielonefritis aguda, que ya es un cuadro grave de infección de vías urinarias alta. Hay otros cambios renales, ya decía yo de la tasa de filtración glomerular, cómo se llega a incrementar, en un principio se eleva en la semana 13 hasta 161 mililitros por minuto, semana 20, 157, semana 38, 146. Fíjense el flujo renal plasmático, cómo se va incrementando, pero desde la semana 13. Qué extraño, cuando el bebé apenas va a cumplir 3 meses, el flujo renal plasmático materno se incrementa hasta un 804.67 mililitros por minuto. A las 20 semanas, 749.13 mililitros de sangre por minuto, llegando a disminuir hasta 589 en la semana 38. En el posparto, poco a poco va disminuyendo. ¿Qué factores influyen sobre la excreción urinaria de sodio durante el embarazo? ¿Qué factores incrementan la excreción? Aumento importante de la filtración glomerular, aumento de la producción de progesterona, hormonas natriuréticas como arginina vasopresina, prostaglandinas vasodilatadoras, neuroficinas, factores físicos como también lo pueden hacer, el descenso de la albúmina plasmática que produce una disminución en la presión coloidosmótica
postglomerular. Estos factores aumentan la excreción. Factores que reducen la excreción urinaria de sodio, elevación de la concentración plasmática de aldosterona, aumento de la concentración de otras hormonas ahorradoras de sal, como la desoxicorticosterona, los estrógenos, el cortisol, el latógeno placentario, fíjense, la prolactina, son hormonas que estimulan el efecto ahorrador de sal. Progesterona, desoxicorticosterona, estrógenos, cortisol, lactógeno placentario y prolactina. Directamente la progesterona no es ahorradora, sino que más bien la progesterona favorece que se incremente la excreción y se pueda eliminar más agua y sodio. Los factores físicos también, aumento de la fracción de filtración glomerular. La vascularización uteroplacentaria puede simular un cortocircuito arteriovenoso y el aumento de la presión ureteral. Son varios factores que intervienen y que reducen la excreción de sodio y aumentan la resorción de sodio a nivel de la nefrona, y con la reabsorción del sodio, pues la acumulación de agua. Los cambios en el aparato y en el tubo digestivo son muy interesantes durante el embarazo. Todo el tracto gastrointestinal tiene una disminución de su peristaltismo, todo, desde el esófago, desde el esfínter esofágico inferior, el esófago, esfínter esofágico inferior, vaciamiento gástrico, vaciamiento de la vesícula disminuye, el peristaltismo intestinal disminuye. Todos estos factores favorecen que, por un lado, se puedan generar el riesgo de que se incrementen los cálculos biliares, se incrementa la coledocolitiasis vesicular en el embarazo. Es más frecuente que haya litiasis vesicular en el embarazo. Esta disminución del vaciamiento vesicular favorece el depósito de estos cristales de colesterol y aumenta el riesgo de cálculos. También en la disminución del peristaltismo esofágico y de la presión del esfínter esofágico inferior favorece la pirosis en el embarazo, que haya regreso o paso del contenido gástrico hacia el esófago por disminución del tono del esfínter esofágico inferior, y nos va a dar síntomas como pirosis. Esto ya también lo veremos un poquito más ahora que veamos control del embarazo. Los carbohidratos no se ha demostrado que aumenten su absorción, y el hierro definitivamente aumenta su absorción como resultado de la demanda. Incrementa su absorción hasta en un 800 a 900%. Inclusive algunos autores hablan de 1000% más la absorción del hierro por la demanda que se tiene. Otros cambios gastrointestinales son el aumento del apetito, la hipertrofia de las encías, que nos puede llevar a la gingivorragia, y vamos a ver ahora en el control prenatal que puede aparecer un granuloma en las encías por el embarazo. No hay cambios en los dientes. Decían que un paradigma que las personas antiguas decían, es que el embarazo le quitó el calcio de sus dientes y por eso se le cayeron los dientes. No es así, porque el metabolismo del calcio en el diente no tiene el mismo metabolismo que en el hueso. El calcio de los dientes es estable. Lo que sí es cierto es que hay más tendencia a la caries, sobre todo por alteraciones en la saliva de la mujer embarazada. Ya les decía que la función esofágica se modifica y hay una amplitud del peristaltismo esofágico disminuyendo, sobre todo al final del embarazo. Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. En términos generales, pues hay un descenso total
de la motilidad del tracto digestivo, lo que produce estreñimiento por el paso lento de la comida a través del colon. Esto puede generar y favorecer la distensión intestinal. Por lo tanto, es frecuente que la mujer necesite eh, de una sustancia que permita que acelerador del tránsito del contenido alimenticio en el tubo digestivo para no favorecer ese estreñimiento, que pues ya estamos viendo que es hasta cierto punto normal, porque mucha de la agua también que se reabsorbe y que esta absorción del agua se da principalmente a nivel del colon, regresa a la madre, no se pierde. Eso hace que la materia fecal todavía quede más deshidratada. Y si hay disminución de la motilidad, hay necesidad a veces hasta de poner senócidos a una mujer embarazada que no puede evacuar. Bueno, con esto terminamos lo de fisiología materna. Ya ustedes tienen dos presentaciones diferentes donde habla de la cantidad de líquido, por ejemplo. Muy interesantes, léanlas. Y nos vamos a ver ya para ver diagnóstico de embarazo. En nuestra siguiente clase vamos a ver ya diagnóstico de embarazo. Que tengan buenas noches y espero poder vernos mañana. Gracias, doctor. Hasta